Para llegar a ser hijos de Dios es necesaria, obligatoriamente, nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Vamos a entenderlo a la luz de la palabra de Dios. Leeremos Juan 3, del 3 al 8, y aquí el contexto es Jesucristo hablando con Nicodemo. Nicodemo era un judío que pertenecía al pueblo de Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, o sea que no será salvo. No conocerá la vida eterna. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesucristo respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay millones de personas que profesan ser cristianos y no conocen a Dios, porque siguen viviendo como el mundo vive, no como Dios quiere. Vamos a ir entendiendo poco a poco eso. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando un ser humano no conoce a Cristo, vive en la carne y peca. Pero cuando Cristo vive por medio de su Espíritu en nosotros, dejamos de pecar. Porque es Cristo quien vive dentro de nosotros y Cristo no puede pecar. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando dice que somos como el viento, porque escuchamos su sonido y lo sentimos, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va, es porque un hijo de Dios, cuando ya es investido por su Espíritu, cuando ya es nacido del Espíritu, la voluntad de esa persona deja de ser de ella y le pertenece a Dios. Y es solamente Dios sabrá a dónde nos va a llevar, cuándo, cómo y dónde. Por eso somos como el viento, porque las decisiones ya son de Dios, no son de nosotros. Eso es nacer del Espíritu. Vamos a seguir leyendo para seguir entendiendo mejor. Juan 21, 18 y 19. Aquí está hablando Pedro y Jesucristo. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Aquí está hablando acerca del mismo versículo que leímos del viento, cuando Cristo está hablando con Nicodemo. Dice que cuando Pedro era joven, él tomaba sus propias decisiones, pero cuando Cristo llegó a su vida, ya la voluntad de Pedro ya no era de él, sino de Dios. Entonces Dios es quien ordenaba a Pedro hacer su voluntad. Por eso Pedro murió. Vamos a leer el 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, Pedro. Y dicho esto, añadió: sígueme. Así que el mandato de Cristo solamente sígueme. Y el dónde terminaremos, cuándo, cómo, dónde y con quién, eso son decisiones de Dios, porque le hemos entregado nuestra voluntad. Eso es nacer del Espíritu. Cuando la voluntad ya no es nuestra, es de Dios y es Dios quien va a decidir por nosotros. Por eso somos como el viento, porque el viento se siente y se oye, pero no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es un hijo de Dios. No sabemos a dónde vamos a terminar, porque la voluntad ya no es nuestra, es de Dios. Vamos a leer Santiago 4:4, donde dice... Santiago 4:4, ¿dónde está? Aquí está. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vivir como el mundo es estar en la carne, y si estamos en la carne, estamos pecando. Por eso Dios dice aquí que nosotros tenemos que decidir entre el mundo y Él. Porque si somos amigos del mundo, eso quiere decir que si vivimos conforme al mundo, que si llevamos las mismas costumbres, comemos, vestimos, actuamos, hablamos como el mundo vive, entonces somos enemigos de Dios. Y se oye fuerte porque ser enemigos de Dios quiere decir que estamos en contra de su voluntad. Por eso dice Dios: decídete, o el mundo o yo. No podemos estar en medio. No hay medias tintas con Dios. O es todo o es nada. Por eso dice que nos decidamos, o el mundo o Él. Vamos a leer Gálatas 5:17, 5:16 y 17. Dicen: digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra el de la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Así que si vivimos en el Espíritu, no podemos
vivir como el mundo vive. Tenemos que hacer la diferencia, porque esa diferencia llevará a muchos más a conocer a Cristo. Porque si vivimos como el mundo, ¿cuál es la diferencia? Dice que los deseos del espíritu van en contra de los de la carne y viceversa. Entonces no podemos estar en el espíritu y en la carne. O estamos en la carne pecando o en el espíritu dejando de pecar. Solamente nacer del espíritu es como podemos ser salvos. Vamos a leer también primera de Juan. No, vamos a leer primero Romanos 8:1. Romanos 8:1. ¿Dónde está Romanos 8:1? Aquí está. Viviendo en el Espíritu. Así se llama el subtítulo de este versículo, de este capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Que el Espíritu de Dios viva en esa persona. Que el Espíritu de Dios la guíe. Eso es estar en Cristo. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o sea, los que ya no pecan. Dice, sino conforme al Espíritu, los que han dejado de pecar. Cuando el ser humano deja de pecar, y eso es un proceso, podemos morir en ese proceso, pero la última generación, los que vivirán al final, los que estarán esperando a Cristo Jesús, los que estarán vivos, hablando de los hijos de Dios, ellos habrán dejado de pecar, porque Cristo mismo dice en su palabra que Él viene por una iglesia que ha dejado de pecar, una iglesia sin mancha. Cuando hablo de iglesia no estoy refiriéndome a ninguna en especial, a una denominación en especial, estoy hablando de todos aquellos que dejarán de pecar, que habrán dejado de pecar. Esos son los que recibirán a Cristo Jesús en su segunda venida. Entonces aquí quedó muy claro. Dice, sino los que viven conforme al Espíritu, esos son los que serán salvos. Vamos a leer por último primera de Juan 3, del 6 al 9. Y estos versículos que vamos a leer aquí, eso sí, no te dejan lugar a dudas. Dice, todo aquel que permanece en Él, ¿en quién? En Cristo Jesús. Como ya les dije, permanecer en Cristo o que Cristo viva en ti quiere decir que su espíritu, que has nacido del Espíritu. Dice, todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no peca. No peca. La Biblia es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es fiel y verdadera, porque Dios no miente. Y aquí está diciendo muy claro que el que permanece en Cristo no peca. Y eso es cuando nacemos del Espíritu. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así que si tú estás diciendo que eres pecador y que estarás pecando hasta que Cristo venga, tú no eres hijo de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dios no miente. Y si yo te lo digo, no te lo digo con el afán de sentirme superior o de que yo sí sé y tú no. No es la intención. La intención es de que sepas la verdad para que hagas un cambio en tu vida y le pidas al Señor que te ayude a nacer de nuevo, que te ayude a nacer en su espíritu. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Entonces tú decides si seguir diciendo que eres pecador, porque si es así, la Biblia dice que eres hijo del diablo. Entonces no nos queda más que pedir al Señor, ayúdanos Señor a nacer de nuevo. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció Cristo Jesús, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Hacernos pecar para perdernos eternamente. Y Cristo vino a morir para todos aquellos que quieran ser salvos. Todos aquellos que crean en Él, en que Él tiene el poder para transformarnos, que Él nos puede dar su espíritu para ser transformados y dejar de pecar. Esas personas que serán transformadas y creemos en su poder, seremos salvas. Dicen, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, o sea, Cristo Jesús permanece en nosotros. Por eso no podemos pecar. Y aquí sigue diciendo, dice, lo voy a leer de nuevo el 9. Todo aquel es, primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, o sea, Cristo Jesús, y no puede pecar, porque es nacido de Dios, o sea, es nacido del Espíritu.
Entonces creo que con estos versículos últimos de Primera de Juan 3, del 6 al 9, queda más que claro y no deja lugar a dudas que nacer de nuevo es dejar de pecar. Entonces no podemos seguir caminando en la vida diciendo somos pecadores y cuando Cristo venga me va a salvar. Eso es falso. Y te lo leo y te lo digo directamente en la palabra de Dios para que puedas tomar una decisión firme, seria. Las cosas de Dios no son juegos. Las cosas de Dios no solamente es ir a la iglesia, no solamente es ir a escuchar un sermón y salirnos y regresarnos al mundo a hacer lo que estamos haciendo diariamente. Nacer de nuevo, nacer en el Espíritu, es consagrar tu vida completamente a Dios. Tu voluntad deja de ser tuya y es Dios quien toma tu voluntad y hace su voluntad en ti. Eso es nacer de nuevo, eso es nacer del Espíritu. Por eso les dije al principio que hay muchas personas que profesan ser cristianas, pero no conocen a Cristo. Por eso la iglesia está como está, porque no han conocido al Todopoderoso. Cuando conocemos a Dios, nuestra vida es transformada por completo, 100%. Dejamos de vestir, de comer, de hablar, de actuar como lo hace el mundo y empezamos a hacer la voluntad de Dios porque Él es quien con su espíritu nos lleva a hacer su voluntad porque no es cosa de nosotros. El ser humano, como ya les he dicho en otras ocasiones, no puede hacer nada, absolutamente nada sin el poder de Dios. Por eso Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir esto? Si Cristo dijo, yo vine a vencer al mundo, tú también puedes. Quiere decir, yo te voy a dar mi espíritu para que tú venzas el pecado como yo lo hice. Pero si no crees en la palabra de Dios, no podrás entender jamás nada y por ende te perderás. Así que no es solamente creer que hay un Dios, sino creerle a Dios, creer en su palabra. Y cuando creemos en Él, entonces Él nos da su espíritu, nacemos de nuevo y por ende seremos salvos. Los dejo con esto, creo que quedó claro, espero que así sea porque es mi deseo para que podamos conocer la verdad que está escrita en la palabra de Dios, porque es precisamente eso, palabra de Dios. Los invito a que busquen a Dios en oración y le pidan, Señor, queremos nacer de nuevo, necesitamos de tu espíritu. Por favor, háganlo, porque si no, se perderán. Que Dios les bendiga.